Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mis compañeros y yo hablaremos sobre nuestro trabajo monográfico que se titula Contrato de Arrendamiento. En esta oportunidad, quien le habla es David Antonio Custodio Salazar y los integrantes de mi grupo son Alvarado Celis Meilín, Aquija Ayasta Angie, González Vázquez Cristian y Flores Cardoso John Kelvin. El trabajo monográfico Contrato de Arrendamiento va a abarcar 3 capítulos. El primer capítulo hablaremos del marco teórico de lo que es contrato de arrendamiento. El segundo capítulo hablaremos sobre la empresa y su contrato, y en el tercer capítulo haremos un análisis minucioso en lo que consiste el contrato de arrendamiento. Primero vamos a empezar a definir en qué consiste el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un acuerdo bilateral entre dos personas. En este caso vamos a llamar arrendador y arrendatario. Arrendador va a ser aquella persona que se va a encargar de brindar una propiedad a otra persona, que en este caso sería el arrendatario. Existen clases de arrendatario, como son arrendatario de cosas, arrendatario de obras y arrendatario de servicios. Existen requisitos en el contrato de arrendamiento, como son una cosa, un precio y el consentimiento de las partes. En una cosa, su definición vendría a ser que es cuyo goce temporal ha de concederse por una de las partes a la otra, o un hecho que una de las partes debe ejecutar y que a su vez puede consistir en la ejecución de una obra o en la prestación de un servicio. Un precio, que en el arrendatario se obliga a pagar, precio que toma el nombre de renta cuando se paga periódicamente. El consentimiento de las partes, en una cosa y en el precio, debe haber un efectivo concierto de voluntades acerca de concluir un contrato de arrendamiento. De lo contrario, podríamos estar ante un contrato de comandato o simplemente ante un contrato atípico. Existen elementos en el contrato de arrendamiento, como son, tenemos por esencia y por su naturaleza. Por esencia vamos a encontrar el nombre e identificación de los contratantes, identificación del objeto de contrato y precio o renta. Y por su naturaleza encontraremos formas de pago, relación de servicios, término de duración del contrato. A continuación, doy paso a mi compañera Quije para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, hablaré sobre las características del contrato de arrendamiento. Tenemos que es un contrato bilateral que se celebra entre dos personas. Es oneroso, conmutativo, principal, consensual, de duración limitada porque tiene un tiempo de vigencia, es puro, simple y por regla general, es típico. En la relación con otros contratos, tenemos la relación de arrendamiento y compra-venta. En las ventajas tenemos que ambos tienen el mismo requisito, consentimiento, cosa y precio. Ambos son consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y principales. Desventajas. La compra-venta es un título traslaticio de dominio. El arrendamiento es un título de mera tenencia. En la compra-venta, el precio siempre debe estipularse en dinero. En el arrendamiento, el precio puede consistir en dinero y también en frutos naturales de la cosa arrendada. Empresa arrendadora, Telefónica. El grupo Telefónica realiza sus compras dentro de un modelo de gestión común, que se caracteriza por la globalización de las compras y por la profesionalización de la función. Telefónica, ¿quiénes son? Son un grupo que está en el rubro dentro de las comunicaciones, tanto en internet, cable y líneas telefónicas. ¿Dónde estamos? Tienen presencia en 21 países a nivel mundial, usan la estrategia de utilizar la tecnología para dar un mejor servicio. Y dentro de la estructura organizativa tienen mayor énfasis en la atención al cliente. A continuación le daré el paso a mi compañero Cristian González para que continúe con la exposición. En el capítulo 3, descripción del contrato de arrendamiento de puntos de apoyos en postes. En la primera cláusula, el arrendador es una persona jurídica con infraestructura externa, postes, cuyo objetivo principal es brindar servicio de telecomunicaciones. El arrendatario es una persona jurídica que está enfocada a la prestación del servicio público de radiodifusión por cable inalámbrico u óptico. En la segunda cláusula, Telefónica arrendador arrienda al cliente arrendatario los puntos de apoyo en los postes de propiedad para que la empresa Netline pueda brindar su servicio de radiodifusión. El arrendatario declara conocer las condiciones y características en las que se encuentran los puntos de apoyo, estando conforme.
En la tercera cláusula, el arrendatario se compromete a pagar mensual y por adelantado, a más tardar dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de recepción de la factura respectiva, mediante un depósito en la cuenta bancaria. Los pagos deberán realizarse en nuevos soles. El arrendador se compromete a emitir factura dentro de los 10 primeros días útiles de cada mes. En la cuarta cláusula se estipula las obligaciones que tiene el arrendador Telefónica para con el arrendatario Netline con respecto al alquiler de los puntos de apoyo en postes. En la quinta cláusula se estipula las obligaciones y compromisos que tiene el arrendatario Netline para con el arrendador Telefónica. En la sexta cláusula, no exclusividad, el arrendador se reserva el derecho de arrendar, ceder en uso los puntos de apoyo a otra persona jurídica sin consultar el arrendatario Netline. En la séptima cláusula hace referencia al tiempo de duración del alquiler de puntos de apoyo, el mismo que empieza a partir del 1 de marzo de 2014 hasta la fecha acordada en el contrato. En la octava cláusula, en esta cláusula se hace referencia acerca de todas las condiciones de arrendamiento, instalación de los elementos de red y de los puntos de apoyo adicionales, traslados, modificaciones y retiros de los elementos de red, modificación de los puntos de apoyo y estudio de factibilidad. En la novena cláusula, en esta cláusula, el arrendador Telefónica limita su responsabilidad, es decir, que no se hace responsable por el tipo de servicio que brinde el arrendatario Netline, ya sea por pérdida, deterioro o problemas de funcionamiento de los puntos de apoyo o elementos de red. A continuación le doy paso a mi amigo Kelvin Flores. Continuando con la exposición, en la quinta cláusula se estipulan las obligaciones y compromisos que tiene el arrendatario Netline para con el arrendador Telefónica. En la sexta cláusula, no exclusivamente el arrendador se reserva el derecho de arrendar, ceder en uso de los puntos de apoyo a otra persona jurídica sin consultar el arrendatario Netline. En la séptima cláusula hace referencia al tiempo de duración del alquiler de puntos de apoyo, el mismo que empieza a partir del 1 de marzo del 2014 hasta la fecha acordada en el contrato. En la octava cláusula, en esta cláusula se hace referencia acerca de todas las condiciones de arrendamiento, instalaciones de los elementos de red y de los puntos de apoyo adicionales, traslados, modificaciones y retiros de los elementos de red, de los puntos de apoyo y estudios de factibilidad. En la novena cláusula, en esta cláusula, el arrendador Telefónica limita su responsabilidad, es decir, que no hace responsable por el tipo de servicio que brinde el arrendatario Netline, ya sea por pérdida, deterioro o problemas de funcionamiento de los puntos de apoyo o elementos de red. En la décima cláusula, en esta cláusula, el arrendador Telefónica hace referencia a que si el arrendatario Netline hace un uso indebido de sus instalaciones, procederá a retirar sus puntos de apoyo y elementos de red a costo del arrendatario. En la 11ª cláusula, en esta cláusula hace referencia a que la utilización de los puntos de apoyo y elementos de red que use el arrendatario estarán siendo supervisados por el arrendador de manera que todo esté conforme. En la 12ª cláusula, exclusión de los puntos de apoyo siempre y cuando el arrendador Telefónica detecte que estos afecten a la infraestructura o bienes del mismo o interfieran en los servicios de telecomunicaciones que esta empresa brinda. En la 13ª cláusula, en esta cláusula hace referencia a que si produjera daños a la empresa telefónica o terceros, el responsable será el arrendatario y será quien corra los gastos. En la 14ª cláusula hace referencia a que si por razones de mantenimiento o reformas de redes, el arrendador podrá reemplazar uno o varios puntos de apoyo que usa el arrendatario sin previa aprobación por parte del arrendatario. Ahora doy pase a mi compañera Melín Alvarado para que continúe con la exposición. En la 15ª cláusula se refiere a que esta cláusula hace referencia a la resolución del contrato, siempre y cuando el arrendatario o el arrendador incumplan con alguna de las cláusulas estipuladas en el contrato. En la 16ª cláusula hace referencia a que el arrendatario Netline se compromete a dar al arrendador una carta fianza al arrendatario, como un símbolo de garantía.
En la 17ª cláusula hace referencia a que el arrendatario no podrá ceder parcial o en su totalidad sus obligaciones sin previo consentimiento del arrendador. En la 18ª cláusula, el arrendatario se hace responsable sobre cualquier tipo de daño que se pueda generar en los puntos de apoyo. En la 19ª cláusula hace referencia que queda determinado que el arrendatario Netline es el único responsable frente a sus clientes sobre el servicio a prestar. En la 20ª cláusula se hace referencia a que el arrendatario Netline declara conocer que el arrendador Telefónica protege la información confidencial de sus abonados y usuarios. En la 21ª cláusula hace mención que ambas partes, tanto arrendadoras como arrendatarias, podrán dar a conocer datos confidenciales de sus abonados y o usuarios o organismos reguladores y autoridades judiciales. En la 22ª cláusula, el arrendatario afirma conocer que el arrendador de Telefónica está comprometida con la lucha contra la corrupción, por ejemplo, cumplimiento de normas laborales, al no trabajo infantil, inexistencia de relación laboral, seguridad, protección del medio ambiente. En la 23ª cláusula hace mención que toda acción o reclamación, sea administrativa o judicial, interpuesta por terceros, trabajadores o funcionarios, el arrendatario Netline es quien será responsable. En la 24ª cláusula hace mención que los locales en donde se encuentran dichas empresas son los domicilios de estas personas jurídicas, las mismas que se hacen mención en el contrato. En la 25ª cláusula hace mención que a través de este contrato quedan en claro todos los acuerdos citados por ambas partes, tanto arrendador como arrendatario. En la 26ª cláusula hace referencia que las partes se someten bajo las leyes peruanas. Ventajas y desventajas del contrato. Ventajas. El arrendador Telefónica pone a su disposición del arrendatario Netline sus puntos de apoyo y elementos de red a cambio de un precio, el mismo que será pagado de forma mensual por un determinado tiempo, hasta que culmine el contrato. El arrendatario Netline podrá gozar de los puntos de apoyo y elementos de red que le brinda el arrendador Telefónica, brindando así un servicio de calidad para sus usuarios, a fin de mantener una buena señal en sus señales de cable inalámbrico u óptico. Desventajas. El arrendador pone en riesgo su imagen como empresa, debido a que al arrendatario no logre brindar un servicio de calidad, como él está acostumbrado a brindar a sus clientes, ya que ambas son empresas de telecomunicaciones, y así deteriorar la imagen que le ha costado alcanzar para posicionarse en la mente de sus abonados y o usuarios. El arrendatario corre el riesgo de hacerse responsable de estos costos que generen los imperfectos, que puedan sufrir los puntos de apoyo y elementos de red al momento de tratar de brindar una señal de calidad hacia sus usuarios, y esto genere una pérdida para la empresa Netline. Conclusiones. Tanto en el contrato de arrendamiento como en cualquier otro contrato, existen dos partes fundamentales e importantes que son el arrendador y el arrendatario, los cuales cumplen sus respectivas funciones dentro de esta celebración. La empresa Telefónica es una empresa dedicada al rubro de comunicaciones con presencia en casi todo el mundo y que tiene en su cartera de socios a entidades importantes de presencia mundial. La empresa Telefónica y la empresa Netline celebran este contrato que tiene como finalidad el arrendamiento de postes de propiedad de Telefónica. Damos por culminada la exposición de la monografía y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.